Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. ¿Qué tiene mejor rendimiento, el coche eléctrico o el coche de combustión? Porque sobre este tema hay mucha tela que cortar. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues a ver si soy capaz de dejar hoy claro el tema del rendimiento del coche eléctrico frente al coche de combustión, porque sobre esto hay cierto enfrentamiento y que lleva ya muchos años y que nunca he estado de acuerdo con el tema. ¿Qué es lo que se dice al respecto cuando hablamos de rendimiento? Bueno, en principio sí, se sabe oficialmente que el coche eléctrico, pues en 100 kilómetros, tiene menor consumo que el coche de combustión, gasolina o gasoil, me da lo mismo. Vale, pues si esto se sabe, si esto es oficial, a partir de aquí el rendimiento del coche eléctrico ya de entrada es mejor que el térmico. Sin embargo, ¿por qué hay tantas fuentes durante tantos años contando esto que nos cuentan de por qué le queda tanto a la batería y al coche eléctrico para pillar en cuanto a rendimiento al térmico? Bueno, lo que se está diciendo es lo siguiente. Vamos a ver. Aquí hablamos mucho de baterías, ¿verdad? Bueno, pues una batería, la mejor batería que pueda haber ahora mismo montada en un coche eléctrico actual, digamos que con 300 vatios hora kilo ya estaría bastante bien, ¿eh? Bueno, pues ¿cuál es la densidad energética de la gasolina? Anda en torno a 12.200 vatios hora kilo aproximadamente. El diésel más allá, 12.700 vatios hora kilo, 12,7 kilovatios hora kilo frente a esos 300 vatios hora kilo de densidad energética de una batería. Es por esto por lo que hay muchas fuentes, personas, incluso fuentes oficiales he podido ver que hacen esta comparativa y que dicen entonces que a la batería del coche eléctrico le queda muchísimo para pillar a la densidad energética de lo que es esos vectores energéticos como gasolina o gasoil. Bueno, vamos a ver, es que nunca va a llegar a esa densidad energética una batería y si llegara pues estaríamos hablando de elementos hasta ahora desconocidos, porque el potencial del litio o de los elementos con los que juegan las baterías actuales no dan para tanto. Pero ni falta que hace, porque al empezar el programa ya hemos dicho que la eficiencia, el rendimiento de un coche eléctrico es mayor que el del coche térmico. Entonces, ¿dónde está el error cuando se está haciendo esta comparativa? De que la densidad energética de las baterías, de un coche eléctrico en este caso, están por debajo de la densidad energética de la gasolina o del gasoil. Pues muy sencillo, estamos haciendo mal la comparativa, porque estamos comparando elementos que no proceden. Ejemplo, vamos a ver. Te puedes comer un bocadillo de lentejas con chorizo, no se te ocurra, o haz lo que quieras. En definitiva, ¿quién soy yo para decirte lo que te puedes comer? Pero bueno, tenemos en un lado un bocadillo de lentejas con chorizo, riquísimo. Y en otro lado tenemos un plato de lentejas con chorizo. Y entonces ahora llega un lumbreras y nos dice, ni se te ocurra tomarte las lentejas en el plato, tómate el bocadillo de lentejas con chorizo. Y tú le dices, ¿y eso por qué? Y te dice, pues mira, muy sencillo. Lo que nos importa de un nutriente que es nuestro combustible es la energía que te aporta. Luego entonces, un bocadillo de lentejas con chorizo te aporta X calorías o kilocalorías. Vale, fantástico. Y un plato de lentejas te aporta 0 calorías. ¿0 calorías? ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Mira, un plato, tú te lo comes y no te aporta absolutamente nada. Entonces, claro, tú le dirás directamente a quien te diga esto, eso es absurdo, yo lo que me voy a comer es el combustible, es lo que está soportando el plato ni me lo voy a comer. Creo que ya empezamos a entender de qué estamos hablando aquí. Estamos hablando de que por un lado está el combustible y por otro lado está el contenedor del combustible. Por lo tanto, las lentejas son lo que nos importa y el plato no nos importa lo más mínimo porque no nos lo vamos a comer. Su función es la de soportar el combustible, es decir, las lentejas con chorizo. Ya nos vamos entendiendo. Vale, pues de la misma forma, cuando vamos y repostamos en un coche de gasolina, llenamos un depósito que es el contenedor de ese vector energético que es la gasolina. Esa gasolina que tiene una densidad energética de 12.700 vatios hora kilo. Y ese es el potencial energético que contiene el combustible. Y no el depósito que es el contenedor del combustible.
porque sería absurdo que alguien te preguntara ¿cuánto consume tu coche? Y tú le dijeras 2,4 depósitos licuados a los 100. Es absurdo. Tú no licuas un depósito y tu coche se mueve con depósitos licuados, que es el contenedor del vector energético. ¿A que no? Lo que ocurre es que tienes que tener un depósito porque tiene que haber un contenedor para ese combustible en forma líquida. Por lo tanto, pues lo echamos en el depósito, pero es la única finalidad del depósito. No lo vamos a licuar y vamos a utilizarlo como combustible. Es absurdo. ¿A qué es sencillo de comprender? Pues ahora vamos al coche eléctrico. El coche eléctrico también funciona con combustible, la electricidad. Ese es el vector energético. Y si vamos a comparar un combustible con el de la otra tecnología, compararemos vector energético contra vector energético, es decir, gasolina contra electricidad. ¿Por qué? Porque cuando alguien te pregunta cuánto consume tu coche eléctrico, tú le dices 15 kilovatios hora a los 100, por ejemplo. No le dices consume 1,5 baterías licuadas a los 100, pero ¿qué puñetas es eso, baterías licuadas? O sea, un coche eléctrico anda con baterías licuadas, es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque la única finalidad que tiene la batería de un coche eléctrico es la de contener su vector energético, en este caso la electricidad. Me siento hasta estúpido teniendo que aclarar algo tan sencillo, pero que sin embargo he podido ver a personas que aparentemente saben de lo que hablan y sin embargo hacen esta comparativa. O sea, que a las baterías le queda mucho por avanzar hasta alcanzar la densidad energética de la gasolina o del gasoil. Pero ¿para qué puñetas quiero una batería con esa densidad energética? Ojalá las hubiera, pero que es que no hace falta para hacer esa comparativa. Que es que el vehículo eléctrico ya tiene mejor rendimiento que el coche térmico. Vamos a ver, para llegar a esta conclusión, pues solo hay que ver qué consume uno y qué consume otro. ¿Qué consume un coche de gasolina? Vamos a poner números redondos, venga, 5 litros a los 100, ¿vale? No estoy poniendo mucho. Vamos a poner 1,8 euros, que ahora está más barato, que mañana estará más caro. Vamos a redondear para que salgan los números redondos. Vamos a poner 1,8 euros el litro. Y total, tenemos a 5 litros de consumo a los 100, 9 euros, ¿vale? Que nos ha consumido ese coche de combustión. Y ahora tenemos un coche eléctrico, 100 kilómetros, 15 kilovatios hora, pues oye, si vamos a poner, por ejemplo, 20 céntimos el kilovatio hora en un horario que no es barato, cargado en casa y tal, pues al final 100 kilómetros hechos con 3 euros. Vale, vamos a hablar mejor en kilovatios, porque una cosa es la economía y otra es el consumo energético. Pues digamos que esos 100 kilómetros el eléctrico lo ha hecho en 15 kilovatios hora a los 100 de consumo, y el térmico lo ha hecho en 45 aproximadamente kilovatios hora. Vale, por lo tanto nos hemos quedado en un tercio de consumo del coche eléctrico. Esto sitúa al coche eléctrico como un motor con bastante mejor rendimiento. De hecho, sabemos todos que el rendimiento del motor eléctrico anda en torno al 90% respecto a ese 30-35% que pueden dar el motor, pues en este caso un diésel de buen rendimiento puede andar en 35%. Así que esto es lo que hay que tomar y por lo tanto, cuando nos están hablando de que las baterías están muy por debajo de la densidad energética de la gasolina, cosa que no voy a decir que no sea cierta, sino que es incomparable. O sea, cuando alguien te cuente esto, tú cuéntale qué tiene que ver unas lentejas con chorizo con un plato que va a soportar unas lentejas con chorizo. Si vamos a comparar combustibles, lo tendremos que hacer con otro combustible o vector energético. Y si vamos a comparar contenedores, lo haremos con contenedores. Pero no podemos comparar un vector energético con un depósito, porque es absurdo, sencillamente es absurdo. Bueno, pues lo he visto incluso en publicaciones oficiales, lo he visto en personas que parece que saben lo que dicen. Yo te voy a decir lo que pienso. Pienso que cuando alguien está hablando así, cuando está haciendo esta comparativa, solamente lo puede hacer por dos motivos. El uno es ignora sobre el tema y por lo tanto pues ha oído hablar de vatios hora kilo y ha metido todo en el mismo saco y está mezclando cosas que no tienen nada que ver, como un potaje de lentejas con chorizo con un plato de cerámica. O también podría ser manipulación, porque
no hay que olvidar que hay personas u organismos que son profósiles o propetrolíferos. Caramba, intenta decir esto 5 veces seguida y deprisa. Propetrolífero. Vale, pues bueno, hay personas o entidades u organismos que tienen cierto interés en el petróleo y por lo tanto tienen que vender que es lo mejor que hay. Bueno, pues por eso en 100 kilómetros un coche térmico consume 45 kilovatios hora y uno eléctrico 15 kilovatios hora. Y sabéis que no soy proeléctrico a día de hoy, porque considero que está medio a hacer todavía. Pero sin embargo, si vamos a rendimiento, pues hay que darle peso a lo que es el motor. Y el motor de uno tiene un rendimiento que triplica al rendimiento del otro. Bueno, pues lo hemos intentado y, como de costumbre, espero ver tu opinión más abajo, a ver qué opinas al respecto. Y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches, con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.